Revelado. La sorprendente respuesta que transformó la oferta de $1.000.000 del CEO en un acto increíble. La pantalla de su computadora brillaba con la noticia que podría cambiar su vida. Alejandro, un joven diseñador publicitario de 28 años, tuvo que leer el mensaje 3 veces antes de que su mente, acelerada y llena de dudas, procesara la realidad. $1.000.000, la oferta que siempre había soñado. Pero, ¿a qué precio? La cabeza le daba vuelta al pensar en dejar atrás a su equipo, a esas personas que lo habían apoyado cuando ni él mismo tenía fe en su talento. Desde niño, Alejandro había aprendido el valor del trabajo digno de la mano de su abuela. Todo lo que sabía sobre la lucha y la perseverancia lo había heredado de ella, quien a pesar de sus propias decepciones siempre lo animaba a seguir en busca de sus sueños. Él nunca había imaginado que un día tendría que enfrentarse a un dilema de tal magnitud: el éxito personal o la lealtad hacia los que habían creído en él. Esa noche, mientras revisaba documentos, la ansiedad lo golpeaba con fuerza. Las dudas se acumulaban como nubes oscuras en su mente. Las risas y los abrazos compartidos con su equipo, las horas de trabajo y esfuerzo, todo eso pesaba más que el brillo tentador del $1.000.000. Se sintió atrapado, como si cada opción lo llevara a un camino lleno de culpas y remordimientos. ¿Qué haría mi abuela?, se preguntó, buscando un consejo en su memoria. Pero el vago eco de una respuesta no fue suficiente para calmar la tormenta interna que lo acechaba. La presión era insoportable, como una mano invisible que le oprimía el pecho. De repente, fue a su viejo álbum de fotos en busca de refugio. Al voltear las páginas, la nostalgia lo envolvió. Pero ahí, entre recuerdos, encontró una carta escondida, una revelación que cambiaría su enfoque. Su abuela había sido una artista talentosa cuyas obras nunca vieron la luz. Su legado había sido ignorado, al igual que tantos otros talentos en su familia. La angustia aumentó. ¿Por qué su abuela nunca había mencionado su arte? Alejandro sintió un peso adicional, un deber de honrar su historia y la de aquellos que como ella habían sido olvidados. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no eran de tristeza, eran de resolución, de una energía nueva brotando en su ser. ¿De verdad estaba dispuesto a abandonar a su equipo por un sueño que podía no ser el correcto? La ambición y el amor por su gente se abrazaban y peleaban entre sí. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión seguía creciendo y la pregunta de si debía dejarlo todo lo atormentaba. Mientras el público aplaudía su nueva campaña Raíces de Arte, una sensación de pertenencia lo invadió. Era más que un proyecto, era un grito de reconocimiento hacia sus raíces y su gente. Pero cuando sonó su teléfono, un escalofrío recorrió su espalda. Era el CEO, y con él la oportunidad que podría destrozar todo lo que había construido. ¿Qué haría Alejandro si supiera que esta llamada podría cambiarlo todo de nuevo? La contestación del destino estaba a solo un toque de distancia. La vibración del teléfono resonó en su mente como un martillo sobre el yunque. Alejandro inhaló profundamente, sintiendo cómo la presión en su pecho se intensificaba mientras finalmente respondía. La voz del CEO, imponente y segura, cortó el aire como un cuchillo afilado. Le ofreció revocar la oferta, reconociendo cómo su campaña Raíces de Arte había tocado fibras emocionales en la compañía, pero advirtiéndole que el tiempo era esencial. Durante la conversación, todo lo que le había erigido en su papel actual se tambaleaba. La promesa de $1.000.000 brillaba tentadora, pero lo que realmente resonaba era el potencial de su trabajo actual. ¿Estaba dispuesto a vender su integridad por un cheque abultado?
Las palabras del CEO parecían un eco distante en sus oídos, cada vez más incapaz de captar el verdadero significado detrás de ellas. El creciente ruido del entorno lo sacó de su trance, llevándolo a cuestionar, ¿era este el camino correcto? Era hora de poner a prueba no solo su talento, sino también su capacidad para liderazgo. Alejandro pensó en cada individuo del equipo que había transformado en un conjunto cohesionado, capaz de crear algo significativo. Nadie había estado en este camino solo, había luchado junto a ellos, y entregar todo en un susurro frío resultaba abrumador. Sin embargo, el futuro era incierto y el peso de la decisión cada vez se sentía más aplastante. Después de cortar la llamada, se sentó en su escritorio, rodeado de colores, bocetos y un mar de ideas. Las palabras de su abuela, tomándose su tiempo en aquellos días en que le contaba sobre su arte, volvieron a su mente. La verdadera expresión, decía, nunca puede ser medida en dinero ni aplausos. ¿Acaso eso no era exactamente lo que había hecho al buscar una manera de revalorizar su trabajo y el de su abuela? Alejandro se levantó con determinación. Decidió que su próximo paso sería evaluar el alcance de su campaña. Si Raíces de Arte tocaba tan hondo en la audiencia, ¿qué más podría lograr? Tenía que probarlo, no solo a los demás, sino también a sí mismo. Quería descubrir cómo elevar su compañía y al mismo tiempo honrar la memoria de su abuela. Se sentó a la mesa con su equipo y en lugar de llevar la oferta del CEO como mantra, presentó su visión revigorizada. La charla fue electrizante, las ideas revivieron el ambiente y despertaron pasiones dormidas. Cada miembro compartió su conexión personal con la campaña y lo que significaba para ellos. La mezcla de emociones creó una atmósfera en la que todos se sentían parte de algo más grande. La reunión culminó en un clímax inspirador. En vez de aceptar la oferta del CEO y sacrificarse a un destino que no les pertenecía, decidieron redoblar esfuerzos. Alejandro propuso crear un movimiento que reconociera el arte en sus raíces culturales. Estaban dispuestos a innovar, a buscar apoyo empático en otras áreas en lugar de seguir el camino tradicional. Sin embargo, a pesar del creciente optimismo, Alejandro no pudo ignorar los ecos de la llamada. Sabía que no podía evitar al CEO para siempre, pero tenía la sensación de que había iniciado un viaje mucho más sostenible y auténtico que el que tenía en mente al principio. Pero antes de que pudiera tomarse un respiro y disfrutar del momento, un mensaje apareció en su teléfono. Era de su mentor, un astuto ex publicista que había trabajado con gigantes de la industria. El CEO está decidido a hablar de nuevo contigo. Esta vez traerá un trato mucho más atractivo. ¿Estás listo para enfrentarlo? La adrenalina corrió por su cuerpo. La presión nunca pareció tan intensa. La elección no era solo entre dos caminos, sino entre dos versiones de sí mismo. ¿Aceptaría el desafío o permanecería fiel a su nuevo propósito? La respuesta aguardaba, acechante y decisiva. Alejandro se despertó con el sol acariciando su rostro, un recordatorio del nuevo día que se abría ante él. Se sentía diferente, como si las horas transcurridas desde la llamada del CEO hubieran desencadenado un proceso de transformación interna. Miró su teléfono, todavía con esa notificación sin leer. La ansiedad lo invadió de nuevo, pero no podía rendirse al temor. Tenía que actuar. Decidido, se duchó y se puso su atuendo favorito, una camisa simple que lo hacía sentir cómodo y preparado. Quería que esa decisión que se presentaba ante él no lo rehuía, sino que lo motivara a exponer su verdadero yo, un Alejandro más auténtico. Al sentarse con su café, su mente burbujeaba con cualidades que apenas había explorado. La creatividad que iba más allá de la contabilidad de números y la pasión que podía unir ideas innovadoras. La sensación de urgencia se intensificaba mientras recorría el camino al estudio. Había convencido a su equipo de trabajar en un proyecto que podía ser el cambio de paradigma que necesitaban. Las Raíces de Arte no sería solamente una campaña, sino una plataforma para mostrar el trabajo de artistas que habían sido ignorados. Quería profundizar en cómo el arte podía conectar historias de culturas ancestrales con el presente. En la sala de reuniones, su equipo estaba preparado para darle la bienvenida. Los rostros que solían estar cargados de dudas ahora resplandecían con la convicción renovada. Alejandro sentía que la confianza en su visión resonaba como un acorde perfecto.
Cada uno comenzó a presentar propuestas que, aunque diversas, se entrelazaban en una idea central: celebrar la grandeza de lo ancestral en un contexto contemporáneo. Las ideas sucedían con un ritmo casi musical, entrelazándose en un flujo armonioso. Al final de la reunión, se cerró con una votación unánime sobre el enfoque a tomar. La energía era palpable, y Alejandro sintió que la visión de la campaña cobraba vida en cada rincón del espacio. Había logrado no solo inspirar a su equipo, sino también reavivar su propia determinación. Fue entonces cuando su mentor, que se había convertido en una voz de racionalidad y experiencia, se unió a la conversación. Alejandro, darte la oportunidad de reinventarte es crucial, pero ¿has pensado en cómo presentar esto al CEO? Necesitas un enfoque que no solo le llame la atención, sino que le haga ver el valor de tu nuevo camino. Esas palabras resonaron dentro de él. Se dio cuenta de que no se trataba solo de confrontar a un CEO ansioso por resultados. Estaba siendo invitado a moldear su propia narrativa y a demostrar cómo su propuesta no solo era un esfuerzo artístico, sino una oportunidad económica real. Alejandro comprendió que debía llevar una presentación clara y convincente que uniera sinergias entre el arte auténtico y el mundo corporativo. Mientras organizaba sus pensamientos y recursos, un nuevo mensaje apareció en su móvil. El CEO se reunirá contigo mañana a las 10 a.m. Comprométete a dar tu mejor versión. La inquietud que sentía antes dio paso a una determinación inquebrantable. Alejandro se sintió completamente preparado, ya no temía la confrontación. Solo quedaba una pregunta en su mente: ¿estaba listo para presentar su visión y cambiar no solo su destino, sino también el de la empresa que había construido con tanto esfuerzo? La noche se cernía sobre él, oscuro y misterioso, llenando la habitación de posibilidades y expectativas. El momento crucial se acercaba, y con él también la confrontación del pasado. ¿Podría ser su fuerza interna capaz de redefinir su futuro? La respuesta se encontraría pronto, justo en el instante que lo conduciría a la verdad absoluta. La mañana siguiente amaneció más brillante de lo habitual. Alejandro despertó antes de que el sol comenzara a asomarse. Una mezcla de nervios y adrenalina lo mantenía en un estado de alerta constante. Las horas previas a la reunión con el CEO eran una acumulación de inseguridades y aspiraciones. Se sentía como un atleta a punto de competir en el momento más importante de su vida. Era el clímax de una búsqueda interna que había comenzado hace meses y estaba decidido a no dejar que el miedo nublara su claridad. Al preparar su presentación, Alejandro revisó cada diapositiva con los ojos afilados de un crítico. Se había sumergido en la historia de los artistas que representaría, absorbido hasta el punto de comprender sus luchas y sus visiones. La conexión que había forjado con cada uno de ellos no solo le otorgaba autenticidad a su charla, sino que también lo empoderaba, recordándole por qué esa propuesta significaba tanto para él más allá de sus propios intereses. Mientras encajaba una imagen poderosa en la pantalla, un pensamiento le golpeó con claridad. No solo eran los números y las proyecciones que necesitaba presentar, sino también la narrativa emocional que había tejido entre la historia del arte y el impacto esperado en la empresa. Esa combinación sería su mejor carta de presentación. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que estaba dejando de lado su antigua imagen de contable rígido para convertirse en un narrador comprometido con su visión. La carga emocional de su mensajería encajaba en su mente. La historia de las raíces culturales hablaba de perseverancia y potencial, reflejando también su propio viaje. Su ausencia de confianza en el pasado pesaba menos mientras se preparaba y comenzó a aceitar las piezas de su discurso. Se visualizaba a sí mismo presentando con elocuencia y firmeza, haciendo que el CEO comprendiera de manera palpable el vínculo que existía entre los valores de su campaña y los objetivos de negocio de la compañía. Tras un último vistazo a su presentación, sintió un destello de satisfacción. Esa experiencia no era solo un desafío profesional, era una oportunidad de ruptura, una plataforma para abrir un diálogo sobre la importancia del arte en el mundo empresarial. Alejandro había comenzado a entender que cada palabra contada podía ser un ladrillo para cimentar su nueva identidad. La sala de juntas se sentía opresiva mientras aguardaba la llegada del CEO.
El aire estaba electrificado por la anticipación, y cada segundo se estiraba en una agonía silenciosa. El corazón de Alejandro latía con fuerza, pero en su mente había una voz serena que guiaba sus pensamientos. Finalmente, el CEO cruzó el umbral, acompañado de una expresión seria. Alejandro se erguía, preparado para dar lo mejor de sí. Comenzó su presentación, cada palabra cada vez más fluida, tejiendo su narrativa mientras los ojos de los presentes se posaban en él. Las reacciones variaban, algunas miradas escépticas, otras curiosas. Sin embargo, conforme profundizaba en la idea, su convicción y pasión comenzaron a resonar entre los asistentes. Una conexión palpable comenzó a formarse. La sala, que antes se sentía fría, ahora vibraba con energía. Las preguntas del CEO comenzaron a surgir, primero con reticencia, pero luego con un interés genuino. Alejandro estaba en su elemento. Cada argumentación que formulaba se alimentaba de los principios de su propuesta: integrar el arte con la realidad comercial de la empresa. Pero la gran revelación estaba aún por venir. Cuando sintió que la conversación estaba llegando a su punto álgido, decidió arriesgarse. Imagine un evento donde la empresa no solo se muestre a sí misma, sino que se sumerge en culturas que enriquecen nuestro propio legado. No sería solo una exposición, sería una experiencia compartida que capturaría a miles. Sin embargo, el CEO lo interrumpió, y sus palabras eran graves. Alejandro, eso suena Arriesgado. ¿Cómo estamos seguros de que esto garantizará los retornos que estamos buscando? En ese instante, lo que antes parecía la solución a su dilema se transformó en un desafío inesperado. La lucha había comenzado. La transformación personal que había visualizado estaba al borde de un precipicio. La pregunta que flotaba en el aire no era solo sobre arte, era sobre su carácter y su futuro. ¿Sería capaz de defender su propuesta ante la presión del escepticismo? La respuesta, que aún se mantenía en suspenso, lo llevaba a un punto crítico de su desarrollo. Tenía que decidir entre lo seguro y lo auténtico. ¿Elegiría arriesgarse a desafiar lo establecido o cedería ante el miedo? El silencio en la sala se volvió palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro sintió que 1000 pensamientos giraban en su mente. El ceño fruncido del CEO lo ejerce como una presión física, un peso que lo hacía cuestionar no solo su propuesta, sino su capacidad para defender lo que había considerado su proyecto más audaz. Respiró profundamente. La voz interior que había mantenido a raya se tornaba más fuerte, más clara. Sabía que no podía permitir que la duda lo dominara en este momento crucial. La presentación no era solo un conjunto de diapositivas, era la posibilidad de una evolución no solo para la empresa, sino para él mismo. Entiendo sus preocupaciones, señor, comenzó, decidido a no dejar que su voz temblara. Pero permítame explicarle por qué este riesgo es una inversión en el futuro de nuestra compañía. Este proyecto no es solo una exposición, es un puente entre la cultura y el negocio, un puente que ofrece la oportunidad de conectar con nuestros clientes de una manera significativa. Mientras hablaba, Alessandro se dio cuenta de que estaba empezando a conectar puntos que antes parecían dispares. El arte no era solo algo que podía catalogarse en una hoja de cálculo. Era una forma de comunicación, un lenguaje que trascendía las cifras. Visualizó a sus compañeros, a los clientes, a la comunidad. Fue entonces que decidió utilizar un ejemplo concreto. Tomemos el caso del artista X, cuya obra ha cambiado el panorama de la percepción cultural en nuestra ciudad, dijo, señalando una imagen en su presentación. Al presentar su trabajo, no solo alentaríamos la diversidad, sino que también atraeríamos un nuevo segmento del mercado que busca autenticidad y conexión. Puede que no veamos el retorno inmediato, pero el valor de una marca se forja a través de la lealtad y de resonar con las expectativas de nuestros clientes. Los rostros en la sala comenzaron a relajarse, pero el CEO continuaba con una expresión escéptica. Alejandro notó que su corazón se aceleraba, impulsado por la adrenalina de la posible transformación. Sé que hay incertidumbre, pero la historia nos ha enseñado que muchas de las grandes innovaciones vienen de arriesgarse a salir de la zona de confort. Este proyecto es ese salto. Es nuestra oportunidad de posicionarnos como líderes en un mercado que busca algo más. No queremos ser solo otra empresa, queremos ser un ícono.
El murmuro de aprobación entre algunos de sus colegas indicaba que sus palabras estaban teniendo efecto. Las luces de la sala se sentían menos opresivas a medida que Díaz compartía sus visiones. Mientras hablaba, sintió que se liberaba de un peso que había llevado por tanto tiempo. No solo estaba defendiendo su propuesta, se estaba defendiendo a sí mismo como un profesional, como un artista que finalmente podía unir su mundo personal con su vida profesional. La incertidumbre comenzó a diluirse, reemplazada por una chispa de posibilitar lo extraordinario. Pero al mismo tiempo, supo que la batalla no había terminado. El CEO todavía lo observaba con una mezcla de interés y escéptica reflexión, y era evidente que la defensa de su propuesta necesitaba ir más allá de la simple pasión. Entiendo que el arte a menudo es visto como un lujo, pero esto va más allá. Se trata de establecer una nueva narrativa para nuestra marca, una narrativa que no solo intoxique a nuestros actuales consumidores, sino que también nos ofrezca la plataforma para atraer a las nuevas generaciones. El CEO finalmente asintió, reconociendo algo que aún no había salvado. Alejandro pudo percibir que se comenzaba a gestar un diálogo externo, y eso le ofreció una sensación de triunfo. Pero mientras continuaba su exposición, una sombra de autocrítica se asomó en su mente. La pregunta clave no era cómo adaptarse a las expectativas de otros, sino cómo consolidar su propio valor en el camino. La sala seguía vibrante con la tensión del momento. Alejandro, ahora centrado y decidido, comprendió que el desafío no solo era de antes. La auténtica prueba sería demostrar su valor como innovador dentro de un sistema que a menudo priorizaba lo convencional. La necesidad de encontrar su voz iba más allá de esta reunión. Era un viaje que le iba a requerir resiliencia. Cuando el CEO dijo que necesitaría tiempo para reflexionar sobre la propuesta, el mundo pareció paralizarse una vez más. Alejandro sintió que todo se centraba en ese instante. Había abrumado sus miedos y había comenzado a plasmar su visión. Esas palabras que había compartido eran ahora su primera marca en un futuro que empezaba a esbozarse. Pero, ¿realmente había convencido al CEO? ¿O solo había logrado una pequeña victoria en un mar de incertidumbres? Mientras la reunión concluía, se preguntó qué caminos podía tomar si esa respuesta no era la que esperaba. No podía permitirse esa duda. Era el momento de dar el siguiente paso hacia su futuro, llenando el desasosiego de lo desconocido con preparativos para lo que vendría. La fuerza naciente de su desarrollo estaba lista para ser desatada, pero el verdadero desafío apenas comenzaba a gestarse. Alejandro salió de la sala con una mezcla de alivio y ansiedad. Había expuesto su visión como nunca antes, pero la incertidumbre se mantenía viva en su abdomen. La sonrisa de algunos colegas le daba una pequeña chispa de esperanza, pero el rostro. El CEO seguía acechando su mente. Había un mundo de posibilidades abiertas, pero al mismo tiempo, una nube de dudas amenazaba su impulso. Una vez en su oficina, cerró la puerta y se sentó en su escritorio. Necesitaba claridad, un marco para poder avanzar. En lugar de sumergirse en la angustia, decidió crear un plan. Tomó una hoja en blanco y comenzó a apuntar las ideas que había expresado durante la reunión. Aquello no solo era un ejercicio de memoria, era una forma de reafirmar su posición y descubrir dónde podía mejorar. Mientras escribía, recordó un consejo que una vez le dio su mentor. Los mejores líderes no solo son visionarios, son críticos de su propia visión. Alejandro se sentó recto, repasando cada punto que había presentado. ¿Era suficiente? ¿Había realmente transmitido la magnitud de su propuesta? Las preguntas empezaban a cobrar fuerza en su mente, y con cada línea que trazaba, decidía cómo transformarlas en acciones concretas. Le costaba aceptar que tal vez no había elaborado un plan de contingencia. En el mundo corporativo, no era solo la idea lo que importaba, sino la habilidad de pivotar ante la adversidad. Si el CEO no cedía, Alejandro necesitaba alternativas, conceptos que agregara a su propuesta inicial. Profundizó en su investigación, buscando ejemplos de empresas que habían tenido éxito en integrar el arte en sus modelos comerciales. Cruzó las manos sobre la mesa, imaginando diferentes escenarios.
Se dio cuenta de que su propuesta podría fortalecerse al incluir estrategias específicas que destacaran el impacto financiero a largo plazo. Con un rayo de claridad, comenzó a bosquejar cómo podría cuantificarse dicha conexión emocional que había mencionado. El tiempo pasaba rápidamente, y sin darse cuenta, se encontró inmerso en un océano de pensamientos. El cataclismo de ideas lo llevó a escribir sobre cómo la experiencia del cliente cambió en otros sectores gracias al arte. Hablar de cifras podría ser vital para convencer a quienes aún estaban escépticos. Esos números que, aunque fríos, entregaban una sólida realidad a las emociones que intentaba transmitir. Sin embargo, no solo quería apelar a las estadísticas, también quería inspirar. Sabía que una historia poderosa podía acompañar esos números. Así que, se permitió un momento de vulnerabilidad y comenzó a escribir sobre su conexión personal con el arte. Se preguntó si quizás lo que necesitaba el CEO no era solo un análisis de costo-beneficio, sino un acceso a su humanidad. ¿Podría su historia personal influir en la decisión final? El timbre de su teléfono le interrumpió el hilo de pensamientos profundos. Era un mensaje del CEO, y su corazón se detuvo por un instante. Una invitación para exponer nuevamente su propuesta en una reunión con otros miembros importantes. Era su oportunidad de brillar, y con ello una presión aplastante que podría marcar el rumbo de su carrera. Sin embargo, una voz dentro de él le decía que, a pesar de la adrenalina, debía prepararse. Estaba claro que la primera presentación había sido solo el primer paso, pero esta vez no. Podía permitirse la falta de preparación. Mientras su mente diseñaba estrategias y elaboraba nuevas narrativas, Alejandro sintió el peso del desafío imponiéndose. Era el momento para redoblar esfuerzos y dar un salto aún más grande. Reflexionó sobre lo que había aprendido en su proceso. Cada fracaso que había experimentado servía como un ladrillo en su camino hacia el éxito, una lección crucial que debía atesorar. Ahora, más que nunca, se dio cuenta de que no solo se trataba de ser un buen comunicador, debía ser un estratega, un narrador cuya historia conectara con la misión de la empresa. Con la lista de ideas en la mano y una sensación de determinación renovada, Alejandro comenzó a trazar su nuevo enfoque. Sin embargo, en lo más profundo, una sombra de duda aún lo acechaba. Si no lograba impresionar en esta nueva oportunidad, estaba dispuesto a enfrentarse a las consecuencias, incluso si significaba despedirse de un sueño. La presión acumulada lo llevó a cavar más hondo en su resiliencia. Alejandro sabía que, sin importar el resultado, lo que realmente estaba en juego era su desarrollo personal. La revelación de que el próximo enfrentamiento sería una prueba no solo de su propuesta, sino de su propio valor, lo aterrorizaba y al mismo tiempo lo empoderaba. Con la mente en ebullición, se dio cuenta de que la mayor transformación no residía únicamente en la propuesta misma, sino en cómo comenzaría a verse a sí mismo en el mundo corporativo. ¿Lograría reunir los fragmentos de su experiencia y construir un nuevo futuro? La siguiente reunión se presentaba como la mejor oportunidad para averiguarlo. Sin embargo, el verdadero dilema que acechaba su mente era claro. ¿Estaría realmente listo para confrontar no solo a sus superiores, sino a sí mismo y a sus miedos más profundos? La mañana de la reunión llegó más rápido de lo que Alejandro había anticipado. Se despertó con un nudo en el estómago. Mientras se duchaba, los pensamientos sobre su propuesta invadían su mente como un torrente descontrolado. La presión no solo venía de sus superiores, había una voz interna que cada vez más resonaba con vehemencia. Tenía que demostrar que no solo era un soñador, sino un verdadero líder. Cuando llegó a la oficina, comenzó a repasar su discurso en voz alta en la tranquilidad de su oficina. Las palabras se sentían como si brotaran de un centro profundo de su ser, pero siempre había esa sombra fugaz de inseguridad. ¿Y si el CEO no reaccionaba como esperaba? ¿Y si sus argumentos no eran lo suficientemente sólidos? Con cada repetición, decidió ajustar su enfoque, enfatizando la conexión emocional que el arte podía tejer con los clientes, pero añadiendo también argumentos financieros irrefutables. La llegada del CEO y el resto de los ejecutivos interrumpió su monólogo interno.
La sala estaba en un silencio expectante que intensificó su ansiedad. Pero Alejandro respiró hondo y recordó lo que había aprendido. Su historia era tan válida como cualquier cifra. Observó a su alrededor con una mirada confiada, sabiendo que tenía el control de su narrativa. Las miradas escudriñaban, como un examen riguroso, y él supo que era el momento de brillar. Con escuadra y cartabón comenzó a presentar su propuesta. Hablar desde un lugar auténtico y vulnerable lo hizo sentir libre. Describió cómo su descubrimiento del arte en su juventud no solo lo había transformado a nivel personal, sino cómo podía transformar también a la empresa. Cada palabra era un ladrillo que solidificaba su argumento. Veía aprecio en algunos rostros, deseo de entender en otros. Había algo más que cifras que contenían el peso de la realidad. Su emoción fluía en cada sección de su exposición. Sin embargo, el punto culminante llegó cuando, en un instante de inseguridad, llevó la presentación a un nuevo nivel. Se atrevió a compartir su propio relato de lucha y superación, cómo había enfrentado la adversidad y encontrado en el arte no solo un refugio, sino una fuente de fortaleza. Las expresiones de algunos ejecutivos empezaron a cambiar. Notaba que, a través de su sinceridad, él les estaba llevando a un viaje que iba más allá de un mero gráfico financiero. De repente, mientras compartía un ejemplo de cómo un pequeño cambio en la perspectiva artística había revitalizado a una compañía similar, uno de los miembros del equipo, tradicionalista y escéptico, interrumpió. «Pero, Alejandro, ¿y si las cifras no respaldan esto como lo esperas?» Fue un momento de desafío, y su voz llenó el aire con tensión. Pero, en lugar de desmoronarse, Alejandro vio la oportunidad de demostrar su meticulosidad. Con firmeza y calma respondió. Entiendo tus preocupaciones, y en lugar de ver eso como un obstáculo, quiero formular un plan que incluya un análisis más detallado. Combinaré la visión con un modelo de éxito que hemos visto en el pasado. Permíteme convertirte en un aliado. Su respuesta fue un cambio de juego. En aquel instante, sin planearlo, había pasado de ser un presentador a un negociador. La sala, inicialmente crítica, comenzó a murmurar entre sí, revitalizándose con un nuevo interés. La decisión no estaba tomada, pero el ambiente había cambiado. Las caras de sus colegas mostraban un deseo de explorar esa idea. Incluso el CEO parecía inclinado a considerar las alternativas. El aplauso final fue frenético, un eco de aprobación que resonó en la mente de Alejandro. Mientras abandonaba la sala, un ligero temblor de confianza lo invadió. Había logrado abrir la puerta hacia un diálogo real, y no solo había presentado un proyecto, sino que se había revelado a sí mismo, convirtiendo su vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Se dio cuenta de que el CEO y sus colegas no solo habían escuchado sus ideas, sino también a la persona detrás de ellas. Sin embargo, ese sentimiento de triunfo se vio diluido cuando un nuevo mensaje de su mentor apareció en su teléfono. Ten cuidado con la esperanza, puede convertirse en una carga. ¿Buscas la validación o la transformación? El eco de aquellas palabras lo hizo cuestionar su verdadero objetivo. Mientras se preparaba para enfrentar la incógnita que traería su propuesta al siguiente nivel, comprendió que había mucho más en juego de lo que había anticipado. La pregunta no era solo si obtendría la aprobación, sino qué tipo de líder quería ser realmente. ¿Estaba dispuesto a transformarse y luchar por el legado que deseaba? La respuesta a esa interrogación alzaba nuevas dudas y posibilidades en su mente, dejando un ansioso vacío antes del próximo capítulo de su historia. La semana que siguió a la reunión resultó ser un viaje tumultuoso de introspección y autoevaluación para Alejandro. Cada mañana se despertaba con el eco de sus propias palabras aún resonando en su mente, como un mantra que lo instaba a definir su propósito. Aquella pregunta de su mentor lo había marcado profundamente. ¿Buscaba validación o auténtica transformación? Mientras trabajaba en su proyecto, se dio cuenta de que algo había cambiado en su enfoque. Ya no se trataba solo de impresionar a sus superiores o de ganar un contrato. Se trataba de algo más esencial. Tenía claro que quería liderar con integridad, en lugar de solo seguir las expectativas de otros. Con cada paso que daba, se preguntaba cómo podía inspirar a su equipo a adoptar una mentalidad de crecimiento. En su búsqueda de claridad, comenzó a programar reuniones informales con sus compañeros. Estas sesiones no solo estaban destinadas a discutir su propuesta, sino a explorar el potencial de nuevas ideas colectivas.
Formar un equipo cohesionado se convirtió en una prioridad. La influencia de sus actos estaba comenzando a tomar forma y eso le generó una satisfacción renovada. Mientras tanto, su relación con Ana se profundizó. La conversación con ella, en medio de su tormenta personal, se convirtió en un pilar de apoyo. Discernía las inquietudes en su mirada, especialmente cuando comentaban sobre sus ambiciones y lo que significaba realmente el éxito. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, le confesó lo que más le aterraba: la idea de fracasar en la búsqueda de un legado significativo. Ana, con una calma serena, le respondió: «El legado no se mide por el éxito tangible, sino por el impacto que dejas en las personas». Estas palabras le resonaron. Comenzó a preguntarse cómo podría ser un agente de cambio no solo dentro de su empresa, sino en su entorno. Decidió que su próxima presentación debía no solo informar, sino también inspirar y motivar a otros a ver más allá de las cifras. En lugar de centrarse exclusivamente en los números y proyecciones, introdujo historias de vidas cambiadas por iniciativas similares que él había investigado. Un miércoles, en otra reunión, se encontró ante un grupo que empezaba a mostrar interés genuino. El CEO, que siempre había sido reservado, parecía intrigado. Alejandro se sintió impulsado por esa curiosidad renovada, así que decidió que iba a arriesgarse. Se despojó de los slides típicos y presentó un video que contaba la historia de una pequeña startup que había transformado su modelo de negocio gracias a la integración del arte. La sala quedó en un silencio reflexivo. Al finalizar, el CEO hizo una pregunta inesperada. Si llevamos esta propuesta adelante, estoy abierto a escuchar más sobre cómo piensas implementar estos cambios. Sin embargo, querría saber cómo planeas enfrentar la resistencia que eventualmente surgirá. La inquietud en el aire se volvió palpable. Alejandro comprendió que no podía esquivar la resistencia. Era una parte inherente de cualquier transformación. Este momento se tornó un punto de inflexión. Esa noche, se sentó solo en su oficina, con un nuevo concepto en mente. Lo que necesitaba era un plan de acción que abordara cada posible obstáculo, un enfoque que demostrara su compromiso no solo con el resultado, sino con el proceso. Sintió la adrenalina de la creación, la emoción de descubrir su verdadero potencial como líder. Pero, con ello, vino una nueva inquietud. ¿Realmente estarían listos todos para un cambio radical? Alejandro decidió que la próxima discusión no se centraría solo en su argumento, sino que se orientaría hacia cómo conseguir a su equipo como aliados. La próxima reunión no sería solo su presentación, se convertiría en un diálogo sobre la transformación y el impacto colectivo. A medida que trazaba el nuevo enfoque, la incertidumbre comenzaba a calar hondo. Mientras redactaba las últimas líneas de su plan, un mensaje inesperado lo distrajo. Era un recordatorio de su mentor. Los grandes líderes no solo enfrentan desafíos, sino que convierten controversias en oportunidades. ¿Estás listo para esa batalla? Alejandro sabía que el tiempo se agotaba y su propósito se aclaraba. La verdadera prueba de su liderazgo se aproximaba. ¿Sería capaz de capitalizar esta oportunidad antes de que se desvaneciera en su propio temor? Los nuevos retos se acercaban, y con ellos, la posibilidad de descubrir si realmente podía transformar su entorno o si estaba destinado a tropezar nuevamente en su búsqueda de un verdadero legado. La mañana de la reunión decisiva llegó con un aire denso de expectación. Alejandro sintió cómo su corazón latía rápidamente. Había pasado noches sin dormir, perfeccionando su plan, pero profundizando aún más en su comprensión de lo que significaba generar un cambio real. Así que, cuando cruzó la puerta de la sala de conferencias, no solo se estaba presentando con slides adicionales, llevaba consigo un nuevo enfoque, un compromiso renovado con la transformación. Los miembros del equipo, acostumbrados a los mismos discursos predecibles, lo miraron con curiosidad, algunos con escepticismo. Se dio cuenta de que su determinación genuina podría ser percibida como incoherente o incluso como un intento desesperado. Pero en su interior entendía que no iba a retroceder. Estaba decidido a que su voz resonara. Antes de que iniciara la presentación, tomó una respiración profunda y fue a lo esencial. Estoy aquí para hablarles sobre una propuesta que no solo busca resultados financieros, sino un cambio en nuestra cultura empresarial. Las miradas escépticas empezaron a vacilar. Comenzó a compartir historias sobre empresas que habían optado por enfoques innovadores y colaborativos, lo que les había permitido ser competitivas y socialmente responsables. Al mismo tiempo,
Las historias que había recopilado no solo eran cifras, eran vidas, personas impactadas. Mientras avanzaba en su discurso, los ojos del CEO se iluminaban con interés genuino. Alejandro, consciente del poder de esa conexión, se decidió por un momento de vulnerabilidad. He tenido miedo de fracasar en esta iniciativa, no solo por mí, sino porque veo la oportunidad de dejar un legado significativo. Pero sé que para ello necesitamos trabajar juntos. Su sinceridad no solo capturó la atención de la sala, sino que comenzó a generar un palpable sentido de solidaridad. De repente, la conversación tomó un giro inesperado. Uno de sus colegas, que siempre se había mostrado escéptico, comenzó a formular preguntas desafiantes sobre cómo hacer frente a la resistencia interna. ¿Realmente crees que todos estarán a bordo con este cambio? Sé que hay quienes prefieren el camino más fácil. En lugar de caer en una defensa, Alejandro aprovechó la pregunta. La resistencia será inevitable. Lo que podemos hacer es prepararnos. Cada uno de ustedes tiene un papel crucial que desempeñar. Necesitamos unir fuerzas. La respuesta pareció resonar. Los murmullos de duda comenzaron a transformarse en una conversación activa. La charla se convirtió en un debate productivo. Su equipo estaba comenzando a comprometerse con la idea de co-creación. Notó cómo empezaron a compartir sus propias preocupaciones sobre el cambio. La disposición al diálogo abría nuevas puertas. Se propuso una segunda reunión, donde cada uno podría expresar sus ideas y su visión. Se sintió casi como un líder en el manejo de un equipo, un aspecto que le había costado entender. Todo lo que había sembrado comenzaba a dar frutos, pero dentro de su mente sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. ¿Lograría mantener esta colaboración en el futuro? Al finalizar la reunión, el CEO hizo una declaración sorpresa. Estoy convencido de que esta propuesta tiene potencial, pero quiero que todos pertenezcan a este proceso. Alejandro, quiero que organices un taller donde todo el equipo pueda contribuir. La emoción recorrió la sala, pero en el fondo, Alejandro sintió un escalofrío. La expectativa de hacer realidad esa propuesta ahora recaía sobre sus hombros. ¿Tendría la capacidad de mantener a su equipo alineado? ¿Y cómo podría gestionar su propio crecimiento mientras esto sucedía? Salió del edificio con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Sabía que la batalla por la transformación pasaba por un camino lleno de sorpresas, y aún había espacio para el fracaso y la duda. ¿Qué otras dificultades lo esperarían a medida que su equipo avanzara en este viaje juntos? Regresó a su oficina, decidido a preparar el taller que podría significar la diferencia. Pero mientras organizaba sus pensamientos, apareció un mensaje que lo hizo detenerse en seco. Tengo información importante que discutir contigo sobre el desarrollo del proyecto. Requiere tu presencia inmediata. Fue entonces cuando comprendió que aunque estaba abordando su desafío, no todo estaba en sus manos. ¿Acaso se acercaba una nueva crisis que pondría a prueba su recién adquirido enfoque transformador? Alejandro se sentó en su oficina, sintiendo la presión acumulada de las semanas recientes. Había luchado con sus propios miedos y había comenzado a construir puentes con su equipo, pero ahora parecía que una nueva tormenta se avecinaba. El mensaje que había recibido resonaba en su mente. Tengo información importante que discutir contigo sobre el desarrollo del proyecto. Requiere tu presencia inmediata. Esa urgencia lo llenó de inquietud y determinación. Sabía que tenía que enfrentarse a lo que viniera, con la misma pasión y compromiso que había descubierto en la sala de reuniones. La reunión que siguió fue tensa. Su superior reveló que el CEO había solicitado cambios drásticos en el enfoque de la campaña Raíces de Arte. Había ciertas asignaciones presupuestarias que tenían que ser recortadas drásticamente, y se planteó la posibilidad de quitarle el liderazgo a Alejandro. El ambiente en la sala era denso, lleno de incertidumbre, pero él sintió un impulso interno insoslayable. No iba a entregar su visión, no después de haber arriesgado tanto. Su mente comenzó a buscar soluciones. En lugar de dejar que el miedo lo consumiera, propuso un enfoque colaborativo. Abogó por la importancia de mantener la esencia de la campaña a pesar de los recortes. Si logramos entrelazar el arte con iniciativas sostenibles, podemos no solo mantener la esencia cultural, sino convertirla en un imán para nuevos clientes, sugirió Alejandro, sus palabras cargadas de convicción. Los rostros de sus colegas comenzaron a mostrar signos de consideración.
Algunos asintieron lentamente, mientras Alejandro continuaba articulando la necesidad de defender no solo sus propuestas, sino la identidad de la empresa y de cada miembro del equipo. Estaba claro que él no podía hacer esto solo. En ese momento desnudó su vulnerabilidad y su deseo de construir un camino juntos. Lo que ha hecho que esta campaña resuene no son solo los números, son las historias que llevamos con nosotros. Si nos retiramos de esto ahora, perderemos no solo nuestra oportunidad, sino lo que somos, expuso con firmeza. Mientras hablaba, notó cómo la atmósfera cambió de tensión a colaboración. Las preocupaciones de su equipo comenzaron a ser menos sobre el miedo al fracaso y más sobre cómo podrían superar juntos los obstáculos que se les presentaban. Conectó puntos que antes parecían irreconciliables, y la creatividad se desató en la sala. Cada colaborador aportó ideas sobre cómo maximizar el impacto a pesar de los recortes. Comenzaron a visualizar un plan que no solo abordaba la eficiencia financiera, sino que también preservaba el espíritu del arte que había dado vida a Raíces de Arte. La reunión culminó en un consenso renovado. No renunciarían a su esencia, sino que redefinirían lo que significa ser una compañía de arte en un mundo que constantemente busca autenticidad. Lo que comenzó como una crisis se transformó en una oportunidad para reafirmar su compromiso colectivo. Alejandro sintió como si una energía renovada lo rodeara, erguido en un triunfo compartido. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de trabajo colaborativo. Lograron adaptar la campaña sin perder de vista su visión. El nuevo enfoque no se trataba solo de números, sino de historias humanas que resonaban de verdad. Se aseguraron de que cada miembro del equipo no solo sintiera que su voz era escuchada, sino que su contribución era invaluable. Eso era lo que Alejandro había soñado, un lugar donde el arte y el trabajo se entrelazaban para construir algo significativo. Finalmente, la fecha de lanzamiento de la nueva propuesta llegó, y la presentación ante el CEO se tornó un momento crucial. Alejandro, junto a su equipo, se preparó con entusiasmo, sabiendo que habían trabajado arduamente para cuidar cada detalle. Era más que un simple proyecto, era una declaración de quiénes eran como empresa y de cómo querían ser percibidos. El día estuvo nublado, pero la luz dentro de la sala de conferencias era radiante. Cuando Alejandro hizo su presentación, cada palabra fluyó con naturalidad, una sinfonía estructurada de pasión, compromiso y pura autenticidad. Sus colegas aportaron también, demostrando cómo su enfoque renovado había llevado a un nivel de apoyo y dedicación que nunca habían sentido antes. Finalmente, en lugar de un simple proyecto basado en estadísticas, los presentes sintieron el poder de una comunidad unida por una causa común. Y el CEO, visiblemente impresionado por la transformación del equipo, comenzó a formular planes sobre cómo ampliar la visión, no solo aceptando la nueva propuesta, sino haciéndola su prioridad. Al salir del edificio, Alejandro sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Había logrado no solo transformar su ambición y su proyecto, sino también el futuro de su equipo. Se miró al espejo y vio a un líder que había aprendido a escuchar, confiar y crecer. Era el momento en el que finalmente comprendió que el éxito no se celebra en solitario, sino en la capacidad de elevar a los demás. El verdadero legado que había comenzado a construir era uno de inclusión y creatividad. En la vida, como en su carrera, Alejandro había conquistado sus propios miedos y dudas, y ahora se sentía listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, recordando que cada experiencia había sido una lección invaluable. Se dio cuenta de que su historia, la historia que comenzó con dudas, había alcanzado una conclusión satisfactoria, pero solo era el inicio de muchas más transformaciones por venir. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia conmovedora y de superación personal.
Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas narrativas transformadoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, me encantaría saber qué piensan. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.